Probablemente has oído hablar de Sir Isaac Newton, el tipo al que le cayó una manzana en la cabeza. Él definió la ley de la gravitación universal, enunció las leyes básicas del movimiento y además inventó el cálculo. Pero quizá nunca hayas oído hablar de Isaac Newton, el detective, cuyas habilidades analíticas permitieron capturar a uno de los criminales más notorios del reino. El detective más inteligente de la historia merece ser recordado. Para 1696, Newton ya era una figura muy conocida. Formuló las bases del cálculo y realizó investigaciones pioneras en óptica y gravedad. Fue nombrado maestro del Trinity College en 1669 y elegido miembro de la Royal Society en 1672. Su invención del telescopio reflector en 1668 y la publicación de los Principia en 1687 establecieron su reputación como científico en toda Europa. Newton estuvo al frente de una revolución científica que condujo directamente a la era de la Ilustración. La mejora de la tecnología y la comprensión científica estaban cambiando la forma en que funcionaba el mundo en todos los ámbitos, y uno de los más importantes era el de la acuñación de monedas. Durante la mayor parte de la historia, las monedas se acuñaban a martillazos. Se colocaban planchetas en blanco de metal calentadas, generalmente de forma aproximadamente circular, sobre el troquel del yunque con un lado de la moneda diseñado, mientras el acuñador golpeaba un segundo troquel con un martillo. Más tarde, en lugar de usar planchetas, se podían martillar tiras de metal y recortar las monedas. Estas monedas no eran uniformes y los golpes a menudo quedaban descentrados. Eran increíblemente laboriosas de producir y los troqueles se desgastaban relativamente rápido. En una época en la que las monedas generalmente se fabricaban con metales valiosos, la falta de uniformidad hacía que las monedas fueran más fáciles de falsificar y fáciles de degradar cortando o limando pedazos de la moneda. A medida que grandes cantidades de oro y plata comenzaron a llegar a Europa desde el Nuevo Mundo, la falsificación se salió de control, ya que las casas de monedas sobrecargadas producían diseños menos complejos y más fáciles de copiar. Las prensas de tornillo eran máquinas antiguas, pero fue hasta el siglo XVI cuando comenzaron a usarse para acuñar monedas. Eran rápidas y producían monedas de alta calidad, pero requerían mucha mano de obra, necesitando hasta 7 hombres para operarlas. Alrededor de 1550, Carlos de Marillac, el embajador francés en Augsburgo, escuchó rumores sobre una nueva máquina. Los detalles seguían siendo un misterio. Marillac quería adquirir el sistema solo para los franceses, así que nunca nombró al inventor. En su lugar lo llamó Le Chevalier de Saint-Suppleur. El inventor se negó a salir de Augsburgo para supervisar la construcción de sus máquinas en Francia, así que permaneció oficialmente sin ser identificado, aunque algunos creen que era un ingeniero llamado Max Schwab. La máquina de Schwab era una prensa de tornillo mejorada e incluía un collar que podía usarse para moldear los bordes de las monedas y darles estrías o inscripciones, lo que facilitaba saber si una moneda había sido recortada. Lo más importante es que tenía un sistema para laminar hojas de metal hasta un grosor uniforme para cortar los cospeles, que luego eran estampados por la máquina de acuñación, llamada así por su parecido con los molinos de grano. Sin embargo, la máquina no tuvo éxito en Francia, gracias a la oposición de los acuñadores que todavía trabajaban a mano. El sistema no se volvió dominante en la acuñación de monedas hasta la década de 1640, y los holandeses no lo usaron extensamente hasta 1670. Algunas monedas mecanizadas se acuñaron en Inglaterra durante la Gran Reacuñación en 1560, y España comenzó a acuñar monedas mecanizadas en 1586. Inglaterra volvió a experimentar con la acuñación mecanizada en 1632, pero fue hasta 1660 que Carlos II trajo al francés Pedro Blondel para establecer la acuñación mecanizada en la Real Casa de la Moneda. Pedro Blondel introdujo otra innovación en un proceso secreto para colocar diseños en el borde de la moneda. Sus monedas llevaban la inscripción en latín Decus et Tutamen, una frase de la Eneida de Virgilio, que significa un adorno y una salvaguardia, destinada a disuadir el recorte. Sin embargo, la emisión de las nuevas monedas de mayor calidad en realidad agravó la crisis de la moneda en Inglaterra. Hay una ley en economía que lleva el nombre de Sir Thomas Gresham que dice que el dinero malo desplazará al bueno. Las monedas acuñadas de mayor calidad se mantenían fuera de circulación, ya que la gente prefería guardar el buen dinero y gastar en su lugar el dinero malo. Esto se agravó por el tema del bimetalismo, lo que significa que tanto el oro como la plata eran aceptados como moneda de curso legal. La plata, explica Levinson, valía menos en Inglaterra que en el continente. La diferencia era de aproximadamente 1,5 centavos por onza de plata. Era algo sencillo recolectar monedas de plata inglesas y usarlas para comprar oro en Francia,
donde se podía comprar más oro que en Inglaterra, y luego usar ese oro para comprar más plata en Inglaterra. Era lo más parecido imaginable a una máquina de movimiento perpetuo financiera, dice Levinson. En 1699, la Honorable Compañía de Orfebres, un gremio que se dedicaba a los metales preciosos, se quejó de que 282.120 onzas de plata habían sido enviadas de Inglaterra a Francia. Más del 10% de toda la moneda de plata acuñada en la Real Casa de Moneda en la última década. Entre 1691 y 1695, la Real Casa de Moneda redujo la acuñación de plata simplemente porque no podían obtener la plata. La presión sobre el comercio, a medida que desaparecían las monedas básicas que lo impulsaban, se volvió insoportable, pero no se hizo nada hasta 1695, cuando el rey Guillermo se dio cuenta de que no podía pagar a sus soldados que luchaban en Francia. Guillermo necesitaba una enorme cantidad de dinero, y las monedas de plata inglesas recortadas se estaban convirtiendo en un problema tan grande que los comerciantes no las aceptaban a su valor nominal. En noviembre, Guillermo rogó a la Cámara de los Comunes que encontrara una solución, argumentando que la gran dificultad que enfrentábamos en ese momento era causada por el mal estado de la moneda. Guillermo Lowndes, secretario del Tesoro, comenzó a buscar una solución consultando a algunos de los principales pensadores ingleses, hombres como Juan Locke, Cristóbal Wren e Isaac Newton. Newton, entre otros, abordó el problema de manera racional. La amenaza de muerte no estaba deteniendo a los falsificadores y cortadores de plata, así que la mala moneda tenía que ser retirada de circulación en una gran reacuñación. Newton argumentó que el dinero acuñado debía tener el mismo valor intrínseco y extrínseco para que el valor metálico de una moneda de plata coincidiera con su valor nominal. Esencialmente, una devaluación de la moneda. El gobierno se negó a eso, pero sí estuvo de acuerdo en que la reacuñación era necesaria y recompensó a Newton dándole un trabajo. El 19 de marzo de 1696 recibió una carta del canciller del Tesoro, notificándole que el rey quería nombrar al señor Newton como guardián de la Casa de la Moneda. Newton salió de Cambridge 2 días después rumbo a la Casa de la Moneda, que en ese entonces estaba ubicada dentro de la Torre de Londres. El nombramiento no estaba pensado para ser especialmente laborioso. El canciller le dijo a Newton que el trabajo no requeriría más tiempo del que él pudiera dedicarle. Pero Newton no era un hombre de medias tintas. La falta de moneda presentaba una oportunidad de oro para falsificadores como William Chaloner. Chaloner había sido entrenado para hacer clavos, pero la fabricación de clavos era una industria en decadencia, ya que aparecían métodos mejores y más eficientes, y los fabricantes de clavos estaban recurriendo a otros proyectos más lucrativos, incluyendo la falsificación. Para 1696, Newton estimó que el 10% del dinero en circulación era falso. Los falsificadores de la época fabricaban sus monedas de peltre, cobre, estaño y otros metales similares. Mary Corbett, quien fue llevada a la corte en 1684 por falsificación, vertía el metal fundido en moldes de madera. Falsificar las monedas acuñadas era más difícil, pero algunos lo lograron con cortadoras de láminas, troqueles caseros, prensas e incluso herramientas para estriar el canto. Algunos, como Chaloner, fabricaban monedas con plata auténtica, pero un poco más pequeñas que las monedas reales. Para cuando Newton llegó, la gran reacuñación ya estaba en marcha, con docenas de trabajadores laborando incansablemente para fabricar nuevas monedas. Newton, como guardián, tenía que compartir el poder con otros dos, incluyendo a un contralor, y más importante aún, al maestro de la Casa de la Moneda. El guardián solo era responsable de mantener las instalaciones de la Casa de la Moneda, pero el maestro estaba a cargo de la producción real. El maestro en ese entonces era Thomas Neal, quien era conocido por ser tan jugador que tuvo que presentar una fianza de 15,000 libras para ocupar el puesto. Neal le confió la mayor parte de eso a un asistente y se quedó con las ganancias. A él se le confió la nueva acuñación de 7 millones de libras en 3 años, más de lo que la Casa de Moneda había producido en los últimos 30 años. En mayo de 1696, el Tesoro dejó de aceptar las viejas monedas martilladas a mano para el pago de impuestos. Neal no había producido suficientes monedas como para que hubiera suficientes en circulación después. De repente, todo el país se quedó sin dinero en efectivo. John Evelyn escribió que había una falta de dinero circulante para llevar a cabo incluso los asuntos más pequeños, incluso para las provisiones diarias en los mercados. Isaac Newton se convirtió en guardián el 2 de mayo de 1696, justo en medio de la crisis. Isaac Newton se entregó por completo al trabajo, se familiarizó con las operaciones y la historia de la Casa de la Moneda, y pronto simplemente hizo a un lado a Neal. Aunque Neal permaneció en su puesto, Isaac Newton era ahora, en la práctica, tanto el maestro de la Casa de la Moneda como su guardián. Isaac Newton realizó una investigación exhaustiva sobre los métodos más eficientes para acuñar monedas. Añadió más hornos de fundición, 8 nuevos molinos de laminación y 5 nuevas prensas.
Calculó el uso de carbón vegetal y estudió a sus trabajadores para determinar los métodos y velocidades de trabajo más eficientes. Mejoró la producción de 15,000 libras en monedas por semana a más de 50,000. Y al final del verano de 1696, la Casa de la Moneda produjo un récord de 100,000 libras en 6 días. La reacuñación terminó antes de lo previsto y se completó a mediados del año 1698. Un año después, la Casa de la Moneda vendió sus máquinas adicionales. Toda la moneda de plata del país, por un valor de 6.8 millones de libras, había sido reacuñado, a un costo de alrededor de 2.7 millones de libras. Un asistente de la Casa de la Moneda dijo después que Isaac Newton estaba especialmente calificado para gestionar la reacuñación debido a su extraordinaria habilidad con los números y su gran integridad. Para combatir la falsificación, Isaac Newton se enfocó en mejorar los detalles. No era un gran innovador, pero sí muy exigente en la atención al detalle. Más tarde escribiría que llevó la acuñación de monedas a un grado de exactitud mucho mayor del que se había conocido antes. Sin embargo, había otro aspecto del trabajo que a Isaac Newton no le gustaba. Era responsabilidad del guardián procesar los delitos relacionados con la moneda, como la falsificación, dentro de Londres. Isaac Newton se quejó de que procesar a los falsificadores no se le había impuesto a ninguno de sus predecesores, y pidió que ese trabajo se le diera a otra persona, pero esa solicitud fue rechazada. Pero Isaac Newton tampoco confiaba las investigaciones a sus subordinados, como prácticamente todos los guardianes antes o después de él lo hacían. Él mismo dirigía las investigaciones. En 1696, Charles Montague, el canciller del Tesoro, recibió una petición firmada por William Chaloner, quien en ese momento estaba encarcelado en Newgate. Chaloner hizo afirmaciones sensacionales, una acusación mordaz de incompetencia y conspiración en la Casa de la Moneda. Chaloner afirmó que personas dentro de la Casa de la Moneda estaban falsificando y que los troqueles habían sido vendidos por el propio grabador principal. Sin embargo, otro falsificador dijo que los troqueles habían sido robados por una banda que incluía al propio Chaloner. La investigación, enredada en declaraciones contradictorias, se vino abajo. Entra Newton. Newton interrogó a varios falsificadores buscando los troqueles desaparecidos. Thomas White, uno de los acusados, probablemente sería ahorcado por sus crímenes, y Newton lo tuvo durante meses con la promesa de un indulto. Retrasó la ejecución 13 veces en total, pero finalmente fue indultado. La estrategia llevó a múltiples arrestos. Entrevistó a Chaloner en el otoño de 1696, quien siguió insistiendo en que había una conspiración dentro de la Casa de la Moneda. Newton lo dejó ir. Newton aún no lo sabía, pero Chaloner era, según John Craig en Newton, en la Casa de la Moneda, el falsificador más hábil del reino. Comenzó su primer gran plan de falsificación en 1691, fabricando al menos miles de pistolas, una pequeña moneda de oro y una gran cantidad de guineas, solo recubiertas ligeramente con oro. Tuvo tanto éxito que dejó a su esposa y familia y vivió de manera lujosa. El plan terminó en traición, pero Chaloner escapó del castigo. Más tarde convenció a varios impresores de imprimir materiales jacobitas, y luego los delató por ello, jactándose de que había engañado al rey por 1,000 libras. En 1694 se creó el Banco de Inglaterra y comenzó a emitir el primer papel moneda de Inglaterra, canjeable por metales preciosos. El banco era consciente del riesgo de falsificación, así que imprimió el dinero en papel jaspeado con bordes dentados. Pero Chaloner encontró a un impresor que podía copiarlo. Durante al menos 2 meses, los billetes pasaron desapercibidos, pero fue arrestado en 1695. Se libró de la horca una vez más al delatar otro plan. El éxito de Chaloner, aunque a veces interrumpido, lo había convencido de que la gente de la Casa de la Moneda era inepta. Pero no había contado con enfrentarse al hombre que inventó el cálculo. Newton apuntó a las redes de falsificación, con el objetivo de encontrar a los intermediarios que ponían las monedas falsas en circulación y seguirlos hasta llegar a los falsificadores. Sí utilizó agentes, pero igual de seguido hablaba él mismo con los informantes, de incógnito, en los bares y zonas de la ciudad de Londres. Él dirigía los interrogatorios y tomaba abundantes notas sobre los casos. Incluso tenía informantes en las prisiones. Chaloner intentó varias veces involucrarse con la Casa de la Moneda, esperando usarla para distribuir sus falsificaciones sin intermediarios. Se presentó ante la Cámara de los Comunes, alegando que los empleados de la Casa de la Moneda estaban desviando metal e incluso produciendo falsificaciones desde la propia Casa de la Moneda. Chaloner sugirió contratar a un nuevo empleado que pudiera supervisar todas las partes del proceso, y quién mejor que él mismo. Sugirió fresar los bordes de las monedas con un hueco o ranura más profunda que la que tenían actualmente. La Cámara de los Comunes ordenó a Newton permitir que el señor Chaloner realizara un experimento relacionado con las guineas. Newton se negó,
y en su respuesta acusó a Challoner de intentar ser nombrado supervisor y luego abastecer a una banda con herramientas sacadas de la torre para falsificar con su propio dinero acuñado. Newton dijo que no se le permitía mostrarle a Challoner los métodos de la Casa de la Moneda, pero le pidió a Challoner que los describiera para que la Casa de la Moneda pudiera hacerlo por sí misma. Challoner se negó a esto, así que Newton hizo sus propias versiones para presentar. Newton le mostró al comité de la Cámara que las ideas de Challoner no eran viables ni necesarias. El episodio resultó ser un error por parte de Challoner. Sus acusaciones e insinuaciones ofendieron profundamente a Newton. Challoner comenzó un nuevo plan en 1697, estableciendo operaciones fuera de la ciudad. Se enfocó en chelines pequeños, que serían más fáciles de pasar, aunque menos valiosos. Uno de los grabadores ofreció información a un juez sobre la operación, pero eso no llegó a oídos de Newton hasta 3 meses después. Newton pronto envió a un hombre al lugar y Challoner fue arrestado el 4 de septiembre. Challoner consiguió desde prisión que el mejor testigo de Newton huyera a Escocia, y el caso se vino abajo. Challoner estaba libre de nuevo, pero estaba en bancarrota y cada vez más desesperado. Luego intentó falsificar los llamados boletos de la Lotería de Malta. Los boletos eran emitidos por el gobierno como un intento desesperado de financiar al ejército. Su plan se vino abajo de inmediato. El hombre que debía financiar el complot fue directamente con el secretario del Tesoro. Permitieron que Challoner hiciera sus placas, esperando reunir pruebas. Se enteró de la investigación e intentó huir, pero fue arrestado de nuevo. Para enero de 1699, Newton estaba trabajando arduamente interrogando a todos y cada uno de los involucrados en la acuñación. Reunió una lista impresionante de personas dispuestas a testificar que habían presenciado, ayudado y escuchado sobre los planes de falsificación de Challoner. Otro falsificador arrestado fue convencido de convertirse en informante y se hizo amigo cuidadosamente de Challoner en la prisión. Challoner afirmó haber fabricado alrededor de 30.000 guineas falsas. Challoner tenía una última jugada. Le escribió directamente a Newton, ofreciéndose para servir al gobierno en lo que fuera necesario. Te daré el mejor informe que pueda recordar. Le dijo a Newton que había sido obligado por algunas personas, en contra de su voluntad, a acusar a la Casa de la Moneda de mala conducta. En 3 cartas cada vez más desesperadas, le suplicó a Newton que le creyera. Al final dijo que ejecutarlo sería un crimen. Si muero es porque me asesinaron. Newton no respondió. Challoner en la cárcel empezó a entrar en pánico. En un caso, corrió completamente desnudo a medianoche durante media hora. En otro, estaba atado de pies y manos en su cama. Newton hizo 3 acusaciones esenciales contra Challoner. 2 eran sobre actividades de falsificación, la tercera por inducir a un testigo a salir del país. En el juicio de marzo de 1699, Challoner finalmente fue acorralado. Ya no tenía dinero para sobornar, le faltaban amigos fuera de la prisión y ya no tenía manera de convertirse en informante. No tenía derecho a representación, tuvo que defenderse solo. Uno de los jueces calificó a Challoner de infame al iniciar el proceso. Newton no hizo ningún esfuerzo por probar los cargos específicos, sino que abrumó al jurado con una serie de personas que testificaron sobre años de actividades de falsificación. Challoner se quejó, con razón, de que los supuestos delitos ocurrieron en Londres, y aún así fue juzgado por un jurado de Middlesex. Challoner acusó a los testigos de perjurio para evitar el castigo por sus propios delitos. Un registro dice que Challoner fue muy insolente con el juez. El jurado lo declaró rápidamente culpable de alta traición y fue sentenciado a la horca. Escribió una última carta a Newton, donde reiteró sus quejas sobre su juicio sin precedentes. «Ofenderlo a usted me ha traído esto», dijo. «Querido, así que haz esta obra misericordiosa por el amor de Dios. Si no por mí, no permitas que me asesinen». Fue ahorcado el 22 de marzo. Una biografía impresa inmediatamente después de su ejecución lo resumió. Así vivió y así murió, un hombre que, si hubiera alineado su talento con las reglas de la justicia y la integridad, podría haber sido útil para la mancomunidad. En total, Newton logró condenar al menos a 28 falsificadores y encarceló a muchos más, pero en 1699 fue nombrado maestro de la Casa de la Moneda y el trabajo de investigar y procesar recayó en el nuevo guardián. El papel de Newton en la gran reconversión monetaria, que probablemente es más relevante para su legado, aportó rigor científico a la acuñación de monedas inglesas y tuvo un gran impacto en la moneda en el futuro, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos. Pero su papel como detective es quizás más interesante desde el punto de vista histórico. Porque después de todo, ¿qué investigador en toda la historia, ya sea en la ficción o en la vida real, tiene un mayor derecho a ese título? El detective más inteligente de la historia.
Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia, y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestro comunidad, en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar mensaje especial de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Cameo.